estas pláticas, a la unidad de género. Muchas gracias, Caro. Y pues qué gusto que nos volvamos a ver. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando y se conectaron. Y pues antes que comience voy a presentar a la semblanza de Caro, quien es la que va a dar la temática del día de hoy. Pues Caro es feminista, conferencista y capacitadora en materia de perspectiva de género e igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Es promotora de la autonomía y empoderamiento femenino, maestra en igualdad de género, maestra en prevención de la violencia de género y maestrandad en gobernanza digital. Asimismo, colaboró en el Instituto Poblano de las Mujeres y en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, donde tuvo la encomienda de transversalizar la perspectiva de género al interior de la administración pública, estatal y municipal. Y actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Género de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Puebla. Pues muchas gracias, Caro, gracias por siempre apoyarnos y bienvenidos a todos y todas. Muchísimas gracias, Quique, por la invitación, por tomarme nuevamente en cuenta para poder dar estas pláticas y tener un acercamiento con todas y todos ustedes. Somos poquitas las personas que tenemos la cámara prendida, sin embargo, veo por ahí que hay pues gente muy joven, gente también ya más adulta, y eso me encanta porque vamos a poder hablar de estos temas y sobre todo de esta invitación que se les hizo el día de hoy, de hablar pues de las niñas, ¿no? De las niñas, de las mujeres y sobre todo el poder entender por qué es importante enfocarnos un poquito más a nuestras niñas. Pues me voy a permitir compartir la presentación. Les recuerdo que durante la presentación yo no puedo verles porque esta aplicación no nos permite tener a todas ustedes en pantalla, pero me van por favor ahí interrumpiendo en dado caso de que alguien quisiera hacer algún tipo de comentario al respecto, o bien también lo podemos ir haciendo por el chat, y aquí también mis compañeras, tanto Pili como Jessie, me van informando de si hay alguien que quisiera hacer alguna aportación respecto a los temas. Y ustedes me dicen si se ve. ¿Sí? Listo. Perfecto, sí, maestra. Muchísimas gracias. Ahí creo que ya se ve un poquito más grande, ¿sí? Pues bueno, como ustedes vieron la invitación, el día de hoy nuestro tema es Poderosas y Valientes. Ya habíamos tenido una plática en torno a este tema y hablamos acerca de temas muy importantes de estos, este tema de solidaridad entre mujeres, ¿no? Que habíamos hablado en torno al día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y el día de hoy me permití hacer un pequeño cambio en la presentación porque quiero hablarles de temas muy, muy importantes también que tienen mucho que ver con todo lo que vivimos día a día. Pero, pues para poder hablar de esos temas tenemos que irnos con lo principal, con la base de todo. Primero lo primero. Y yo quiero que vean ustedes en su presentación, en la pantalla, esta imagen. Tenemos aquí a una persona que tendrá, no sé, unos 15 días quizá de haber nacido, no sabemos, y pues está muy bonita la fotografía. Pero bueno, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes qué creen que sea? ¿Una niña o un niño? ¿Alguien me quiere decir? Es una niña, profe. Es una niña, ok. La verdad es que no sé. Abril. Es un niño. Es un niño, ok, Abril. Pues bueno, un niño. Es un niño. Aquí tenemos un niño. Aquí tenemos otra imagen en donde tenemos a dos personas que ya tendrán que les gusta. Un año, no sé qué edad pudieran tener, y uno está vestido, una persona está vestida de azul y otra persona está vestida de rosa. Entonces, ¿eso qué nos indica? Un niño y una niña. Un niño y una niña. Sin embargo, es importante hablar de que aquí no podemos definir si realmente la persona que está vestida de azul es un niño o al revés. Y esta es la base de todos los temas que desde esta unidad
de derechos humanos y de igualdad de género tocamos para poderles hablar a todas las personas que trabajan dentro del Poder Judicial y a todas las personas como ustedes con las que podemos tener un intercambio de experiencias. Es la base de todo. El poder definir quién es de estas dos personas es niña o es niño. Y de ahí viene una pregunta que quiero hacerles a ustedes. Si ustedes han estado presentes en alguna temática para hablar un poquito acerca de perspectiva de género o de igualdad de género, algunas de ustedes o algunos quizá han escuchado las diferencias que existen entre estos dos conceptos. Y aquí sí quiero pedirle a alguien que me pudiera ayudar a definir cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, de sexo y género. ¿Alguien me pudiera ayudar? Siquiera unas dos personas que me compartan para ustedes cuál es esta diferencia. ¿Quién dice yo? Yo, Karen. Perfecto. Bueno, Karen. Sí, bueno, creo que sexo es más como a nuestras partes genitales y el género es más cómo nos sentimos o cómo nos representamos nosotros, como niña, como mujer, como hombre, como niño, etcétera. Para mí esa es como la diferencia. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más había abierto su micro? Acuérdense que yo no los veo, entonces ayúdenme, por favor. ¿Yo puedo participar? Emiliano, te escuchamos, Emiliano. Bueno, el sexo viene de la naturaleza y el género varón o mujer es la diferencia. Ok. De aquí vamos a partir. ¿Alguien más? Tenemos un mensaje, ajá, dice, uno debe de estar. Abril era. Ah, no, es que había un mensaje, pero no creo. Bueno, de aquí vamos a partir para hablar justamente de estas diferencias que existen y que es una gran duda que muchas personas tenemos, incluso ya aunque seamos adultas. Efectivamente, como mencionó Karen, el sexo se refiere a todas estas características físicas, hormonales, con las que nacemos. Nacemos, solamente tenemos de dos sopas, o somos mujeres o somos hombres, porque así nuestras glándulas, nuestros órganos reproductivos también lo marcan y somos mujeres o hombres. Sin embargo, el género efectivamente es esta construcción social de cómo nos asumimos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Si bien hoy en día, pues no nada más existen dos géneros, el femenino, que tiene que ver con todas estas características que nos imputan por ser mujeres, o lo masculino, sino hoy en día tenemos pues una gama de géneros más amplia que tienen mucho que ver con la comunidad LGBTIQ+. Entonces, la diferencia es, el sexo es cómo nacemos. Nacemos mujeres o nacemos hombres, no hay de otra. Y el género es acerca de cómo nos asumimos. A lo mejor yo puedo nacer mujer y me siento mujer y me asumo mujer, o a lo mejor no es así. Y esto es muy importante hablar de estas diferencias porque justamente este género marca mucho cómo vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Porque resulta que desde que estamos en el vientre de nuestras madres, si les dicen en el hospital que es una niña a través de un ultrasonido, pues bueno, nos convertimos en las princesas de la familia. Todo se torna... tengo una mano levantada. Perdón. Ángel, te escuchamos. Ángel. Seguimos entonces. Entonces, el asumir que porque somos y venimos dentro del vientre de nuestra madre como niñas, pues bueno, ya vamos a ser todas femeninas, todas princesas, y entonces resulta que viene el baby shower de nuestras madres y todo se convierte en rosa. Y todos los regalos que nos llevan son en torno al color rosa. Y no está mal. Sin embargo,
Lo que está mal es que asumir que nacemos niñas o niños nos va a llevar a comportarnos y hacer de ciertas maneras. Y aquí es donde empieza a haber brechas de desigualdad entre todas las personas, independientemente de las condiciones en las que nacemos, el lugar en donde nacemos y muchos otros factores. Aquí, a través de esta construcción del género, se van formando lo que conocemos como roles y estereotipos de género. Los roles de género es simple y sencillamente cómo debemos de actuar y cómo nos vamos desenvolviendo. Son estas conductas que la sociedad nos dice. Porque si nacemos niñas ya llegan con el regalo de la muñequita, de la cocinita, cuando a lo mejor a mí me gustan pues, los carros, ¿no? No lo sé. Porque el rol que me toca vivir dentro de la sociedad es justamente como el de una mujer, como está impuesto desde hace muchísimo tiempo. O bien, con todas estas características masculinas que son atribuidas a los hombres, como el hecho de que si yo nazco hombre, pues bueno, me tiene que gustar el fútbol, me tienen que gustar la lucha libre, me tiene que gustar jugar con los carritos, con las canicas, y en cambio como mujeres, pues bueno, no podemos desenvolvernos de esa manera porque no está estipulado que así tenga que ser para nuestra condición de nacimiento, para nuestro género, que asumen que pues ya lo tenemos construido desde que nacemos. Y los estereotipos de género es eso de que, bueno, ya tengo este rol que me impone la sociedad y la cultura en la que vivimos y que yo me tengo que desempeñar como femenino o masculino. Entonces, al tener estas dos diferencias, mi desempeño y cómo me voy desenvolviendo y lo que se espera de mí es que a lo mejor yo como mujer me dedique a ser maestra o enfermera. Incluso es muy extraño escuchar la palabra enfermero cuando hoy en día afortunadamente ya existen muchísimos más hombres que se dedican a este tipo de actividad, por ejemplo, ¿no? Porque esto va a ir definiendo nuestras metas. Y aquí tiene mucho que ver el hecho de que siempre se espera que pues las mujeres en general pues tengamos que estar casadas el día de mañana, que debamos de ser madres porque es lo que se espera de nosotros porque nacimos mujeres. Y entonces estos estereotipos de género pues nos van encasillando en estos cuadritos que no nos permiten salir. Y por eso es que cuando una persona decide realizar actividades que no están dentro de estas casillas de acuerdo a su género, pues bueno, empiezan a vivir temas de discriminación e incluso también de violencia por las decisiones que se van tomando. Ahora bien, este tema es hablar acerca de justamente el empoderamiento de pues las mujeres. ¿Y por qué es importante? Y aquí me voy a detener un poco. La sesión anterior, alguien nos comentaba que por qué era importante conocer este tema y hablar solamente de mujeres. Al menos desde mi perspectiva, yo considero que es importante hablar de nosotras porque el ambiente en el que vivimos, esta sociedad y esta cultura, se han enfocado mucho a hablar de lo que pueden o no pueden hacer los hombres. Y aquí tiene mucho que ver en dónde nosotras las mujeres podemos tomar decisiones y podemos ejercer este empoderamiento, este poder, y no se entiende de poder sobre otros para destruir o para afectar, sino se refiere a un tema de poder tomar una decisión. Pues resulta que de acuerdo y derivado de estos roles y estereotipos de género con los cuales nacemos y con los cuales desde que incluso estamos en el vientre de nuestras madres nos van formando, pues las mujeres tenemos el derecho de tomar decisiones en el ámbito privado, principalmente en el hogar. Por eso se espera que las mujeres sean unas buenas amas de casa, que las mujeres sean buenas madres, que seamos cuidadoras, que seamos respetuosas de las demás personas que viven dentro del hogar. Y aquí es donde nosotras entonces sí tomamos decisiones. Nosotras decidimos qué se come, qué no se come, qué se compra, qué no se compra. Y aquí es donde nosotras sí ejercemos nuestro poder. Incluso si ustedes pueden googlear la guía de la buena esposa, les van a salir unas imágenes que parecieran de broma para hoy, para el año en el que estamos, parecieran de broma, pero que sí existen y que sí existieron y que quizá muchas otras sociedades los puedan tener como manuales, ¿no? El enseñarle a las mujeres cómo pueden ser unas buenas esposas.
Y aquí es donde las mujeres entonces sí tomamos decisiones. Pero en donde no tomamos las decisiones las mujeres, pues evidentemente en la parte contraria, en el ámbito público. Si bien en esta imagen podemos ver a una mujer de la milicia estadounidense, pues bueno, podemos ver que en su mayoría quienes ejercen este tipo de puestos y este tipo de toma de decisiones, pues son hombres. Por eso es muy extraño ver a mujeres que sean líderes de ciertas temáticas en el ámbito público, porque es muy difícil y ha costado muchísimo trabajo que las mujeres puedan llegar a este nivel de toma de decisiones. De hecho, si quitamos de la imagen a los hombres, pues nada más está ella sola. Sin embargo, todas estas decisiones en el ámbito público, entiéndase política, religión, todo lo que tenga que ver con lo público fuera del hogar, las grandes decisiones siempre han estado a cargo ¿de quién? De los hombres. Por eso es muy importante hablar de estos tipos de roles y estereotipos para poder ir definiendo que no todo tiene que ser como nos han enseñado y ni siquiera es culpa de, por ejemplo, nuestros papás. Nuestros papás fueron educados así, sus papás también por sus padres, y estamos hablando de siglos de este tipo de educación. Por eso es tan difícil cambiar estos temas y por eso hablar de igualdad de género resulta a veces un poco complicado porque estamos inmersos en un día a día que nos va enseñando que así deben de ser las cosas. De ahí que a las mujeres en general nos cuesta muchísimo trabajo tener un desarrollo personal que va más allá del ámbito privado. ¿Por qué? Porque se espera de nosotras, las expectativas sociales que se tienen de nosotras, y por ejemplo ahí hablo de mí, de mis compañeras que se encuentran aquí, las expectativas sociales que tenemos sobre nuestros hombros son enormes, y les voy a decir por qué. Porque resulta que nos vamos levantando, algunas antes de las 5 de la mañana, algunas a las 6, y antes de venir a trabajar tenemos que dejar comida hecha a los hijas o a los hijos ya desayunados, entregados en la escuela, incluso hasta darle de comer a nuestras mascotas. Se espera muchísimo, incluso durante nuestro tiempo laboral, pues ya estamos pensando en qué tenemos que llegar a hacer a la casa, que si hay quien vaya o quien no vaya por nuestros hijos y nuestras hijas. La expectativa social que se tiene sobre nosotras es mucha. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotras podemos ejercer ese empoderamiento dentro de nuestro hogar. Entonces, se dice que los hogares siempre son llevados por las mujeres. Y si a eso le agregan que decidimos estudiar una carrera universitaria, que tenemos el gusto por el trabajo, llamémosle gusto, llamémosle necesidad de ejercer una profesión, pues evidentemente eso nos va a llevar a que tengamos jornadas laborales muchísimo más grandes que la de nuestros compañeros. Porque incluso hoy en día una mujer que trabaja así como nosotras, están ejerciendo dentro de sus hogares alrededor de 6 horas de trabajo no remunerado, lo cual tiene que ver con llegar a hacer de comer, con lavar ropa, cuidado de nuestras hijas, de nuestros hijos, de personas adultas mayores que también comparten hogar con nosotras, incluso hasta temas sociales como a lo mejor estar en alguna organización dentro de la iglesia, dentro de la escuela de padres, no sé, pueden ser muchas cosas que no nos pagan para hacerlo. Y entonces al hombre, como él está enfocado a la parte pública por cuestión de género, pues estas expectativas sociales de que ejerzan estas funciones de cuidado dentro del hogar se ven reducidas a 1.6 horas al día, a comparación de las mujeres que estamos antes de la pandemia eran 5.6 horas, hoy en día creo que se ha incrementado muchísimo ese tiempo. Por eso nos cuesta tanto a las mujeres tener este desarrollo personal y por esto este tipo de imágenes son tan comunes. Porque muchas mujeres tienen que sacrificar muchísimo en su ámbito privado para poder llegar a esta clase de nivel jerárquico. Ahorita estamos hablando de una imagen de gobiernos, pero incluso dentro de las empresas. Hay algo que se llama, dentro de las empresas hay algo que se llama un techo de cristal, que literal es un techo que todas las mujeres tenemos aquí arriba. Afortunadamente hoy en día hay empresas que han estado trabajando en romper este techo de cristal, pero imagínense que todas las mujeres que ustedes conocen que trabajan,
Tienen aquí un techo de cristal encima que cuando ya están creciendo y aprendiendo y sobresaliendo, no les permite crecer, no les permite más allá. Porque ¿cómo vas a querer crecer si tú eres mamá? Y entonces en algún momento vas a pedir permiso para cuidar a tus hijas o a tus hijos porque se te enfermaron. Y entonces se nos van, todos esos roles y estereotipos de los que hablábamos, nos van poniendo aquí encima un techo cada vez más grande que romper, porque es lo que se espera de nosotras. Afortunadamente hoy en día ya no está permitido solicitar a las mujeres que solicitan un trabajo, valga la redundancia, la carta, el certificado de que no están embarazadas, porque el ser madres no tiene por qué limitar a las mujeres para poder desarrollarse profesionalmente. Y entonces aquí resulta que en general todos los hombres del género masculino ha tenido pues muchísimo más fácil el camino. Y tan es así que yo les puedo asegurar que si ustedes tienen personas adultas, les pueden preguntar si conocen a alguien que esté en esta situación. En donde de repente, pues se nos quedan viendo con cara de, hijo, ya te fuiste corriendo, ya regresaste corriendo, ¿por qué? Porque tenemos que ir a la escuela, porque tenemos juntas, porque tenemos que ir con las hijas o los hijos al médico, porque no sabemos qué vamos a hacer de comer, y entonces, por ejemplo, aquí donde yo me encuentro, tenemos aquí enfrente una plaza comercial con un supermercado, y a lo mejor en un descanso nos vamos corriendo a comprar porque tenemos que llegar a hacer la comida. Y eso nos pone a las mujeres en un estado de vulnerabilidad muy grande, porque entonces empiezan a tenerse calificativos hacia nosotras que engloban estas circunstancias en las que vivimos y que a lo mejor ni siquiera pedimos vivir así, ¿no? Entonces nos empiezan a decir, es que está amargada, porque todo el tiempo está pensando y está preocupada por las situaciones externas de su trabajo. Es que es tóxica. Y mil cosas que nos van diciendo y que desgraciadamente, si no hacemos nosotros estas actividades de cuidados, nadie las haría dentro del hogar. Y aún así tenemos que llegar a tiempo y aún así tenemos que cumplir con nuestras actividades laborales y también salir a tiempo para poder cumplir con las actividades dentro de nuestros hogares. Sin embargo, también es muy importante hablar que pues las mujeres hoy en día somos más del 51% de la población mundial. Antes, si ustedes buscan grupos vulnerables, se consideraba que las mujeres éramos un grupo vulnerable dentro de toda la población mundial. Y un grupo vulnerable, pues no va a ejemplificar a más de la mitad de la población. De ahí es tan importante hablar acerca de igualdad de género, porque, pues imagínense, si somos más de la mitad de la población, entonces ya tendrían que haber leyes en donde seamos incluidas, tendrían que haber actividades en donde seamos incluidas y donde las brechas de desigualdad que vivimos mujeres y niñas se vean disminuidas. Y específicamente hablando de niñas, pues resulta que hoy en día tenemos 1.100 millones de niñas en todo el mundo. Niñas con sueños, niñas con anhelos que cumplir y niñas que no tendrían por qué estar haciendo a un lado sus sueños con tal de cumplir con estos estereotipos que el mundo en general espera de nosotras. Y aquí les voy a dar 5 razones importantes del por qué tenemos que enfocarnos en empoderar a nuestras niñas. Y sé que aquí hay muchos compañeros también. Y hablar de estos temas de igualdad de género, no nada más es hablar acerca de, o decir, por ejemplo, como Quique hizo bien en leer en mi semblanza, que yo soy feminista. No es hablar de estoy en contra de los hombres, no es hablar de que no queremos, o de que queremos estar es malentendido el tema de igualdad, porque es de, pues, ¿sabes qué? Levanta esa cubeta de 19 litros, porque, pues, quieres igualdad, ¿no? Pues tú también puedes. A ver, no vamos por ahí, y eso es muy importante aclarárselos. ¿Por qué? Porque estas desigualdades nos afectan a todas y a todos, y ahorita vamos a ver más adelante el por qué. Pero primero hablemos de estas razones para poder empoderar a las niñas. ¿Por qué es importante hacerlo? Y aquí, pues, me voy muchísimo, obviamente, a las personas adultas que estamos aquí, porque evidentemente el trabajo con niñas, niños y adolescentes es fundamental para poder hacer estos cambios que queremos desde la raíz. Una de las primeras razones es porque las niñas, si se les empodera desde temprana edad, aprenden a ser valientes y no perfectas.
evitar justamente estos estereotipos de género que nos dicen que no podemos, que nos dicen que debemos de encasillarnos en estos cuadritos es importante. Y aquí quise ponerles estos 2 ejemplos que espero que las conozcan. Estamos hablando que está Greta Thunberg, esta chica sueca que es una gran activista y está luchando contra el calentamiento global, está haciendo gran labor a nivel mundial contra el cambio climático que hoy en día vivimos. Y en 2018 ella inició una huelga de manera solitaria para empezar a hablar de estas temáticas. Hoy en día es conocida en todo el mundo, se ha presentado en muchos foros, incluyendo pues uno de los foros más importantes que es pues ONU, ¿no? En donde habla de estas temáticas. Evidentemente también ha sido muy criticada porque pues es niña, ¿no? Y es joven. Y eso nos hace pensar en cuánto de repente creemos que las juventudes y que la niñez no tienen nada importante que decir. Creo yo que escuchar a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes es fundamental para seguir creciendo. Y del otro lado tenemos a Malala Yousafzai, algo así, no sé pronunciar bien su apellido. Pero bueno, esta chica pakistaní que a los 15 años sufrió un atentado, la balearon, literal, porque ella se oponía a esas restricciones de su país que decían que las mujeres no podían recibir educación. Entonces ella empieza este tema de activismo y pues bueno, sufre un atentado que afortunadamente sobrevive a él y se vuelve también un ícono en la lucha para que todas las niñas puedan recibir educación sin importar su lugar de origen, ¿no? Entonces, bueno, son niñas que llegaron a ser, están haciendo muchos cambios hoy en día, que al menos el simple hecho de poner estos temas a oídos de muchas personas poderosas es importante. Entonces son niñas que fueron valientes antes de ser la niña perfecta que esperaba la sociedad. Y pues la finalidad de esto, de ser niñas valientes, es justamente defender nuestros objetivos, defender esos sueños. Yo les pregunto a todas las personas adultas, mujeres o hombres que están el día de hoy conectadas, y a todas ustedes, niñas, jóvenes, les pregunto y les pediría que pensaran cuál es su sueño en la vida. ¿Cuál fue nuestro sueño como adultos en la vida? A lo mejor mi sueño era ser maestra, a lo mejor mi sueño era ser bailarina, y las circunstancias de la vida me han llevado a hacer cosas diferentes y de repente se nos olvidan estos sueños. Yo les pediría que jamás olviden esos sueños porque no hay cosa más importante que ser felices. Y haciendo lo que nos gusta, creo que podemos ser muy felices. Creo yo que hoy hay muchas personas que a lo mejor están haciendo ciertas actividades y no son felices. Entonces, el poder ser valientes es justamente eso, ¿no? Defender eso que nos preocupa, como estas chicas, ¿no? Que están peleando contra las injusticias, o bien defender esos sueños que sabemos que nos van a sacar estas sonrisas y nos van a hacer sentir libres, ¿no? Y plenos. Otro de los segundos puntos de por qué es importante empoderar a nuestras niñas y a nuestras adolescentes es porque justamente lo que hablábamos anteriormente, estos estereotipos se adquieren desde la infancia. Yo insisto, desde que estamos en el vientre de nuestras madres las vamos adquiriendo. Y yo les decía que nos afecta a todas y a todos. Porque, pues, ¿cuántas veces tú, como hombre, has escuchado que no puedes llorar porque serías como una niña, ¿no? Que lloras como niña. Aguántate como hombrecito. O yéndonos ya más a situaciones pues muchísimo más complicadas y difíciles, ¿no? Cuando en algún hogar se vive cierto tipo de violencia, es culpabilizar a las mujeres también, ¿no? A nosotros nos dicen que no debemos de correr, que no debemos que debemos de aprender a sentarnos, ¿no? Porque pues las niñas no pueden sentarse con las piernas arriba de las sillas, porque pues son niñas. Entonces estos estereotipos nos van encasillando, porque todas las personas tenemos sentimientos, por ejemplo, y que nos digan, no llores porque eres una niña, híjola, pone a todos los hombres en una circunstancia de que no puedo llorar, y entonces me vuelvo el hombre rígido que no llora,
que a lo mejor ya como padres no abrazan a sus hijas o a sus hijos porque a mí me enseñaron que no debo de expresar mis sentimientos porque entonces sería una niña. Y entonces esto va generando en los hombres este tipo de estereotipos, nos va llevando a generar situaciones de machismo, con una masculinidad que no les permite agarrar una escoba para barrer su hogar, porque entonces serían como niñas. ¿Alguien quisiera hablar? Ok. Un comentario que dice, cierto, Yukiria dice, cierto, alguna vez me dijeron que no llore porque si no soy una niña. Exactamente. Y así, ese es un ejemplo muy básico, ¿no? El de... ¿Perdón? Valbuena Villanueva levantó la mano. A ver, voy a dejar de compartir tantito para poder verles, porque siento feo de no poder verles. ¿Quién quisiera? Patricia, adelante. Hola, muy buenas tardes. Así súper rápido porque las estoy escuchando. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes chicos, porque también todavía estoy en mi trabajo. Pero parte de lo que dice es muy verdad. Yo soy madre de un pequeño, de un adolescente, y también tiene que ver mucho, exacto, cómo lo críes, porque el mío es muy apegado, es muy, muy cariñoso, y llora lo que tenga que llorar en su momento, sea por felicidad, por berrinche, porque le duele, porque simplemente tuvo ganas, ¿no? Y no solamente es empoderar a las niñas, también a los niños en su momento también lo tienes que hacer, no para que la maltrate, no para que la tenga atrás de él, para que la lleve al lado, para que sea su compañera, su buena amiga, porque no solamente hablamos para fortalecer lo que sea al rato un padre de familia, también tiene que ser un buen compañero para ella. Y dicen por ahí que como trates a mi hijo, tratarás a la nuera, o viceversa. Entonces, por uso y costumbre, hay cosas que sí son muy difíciles de cambiar, pero sí mesurar mucho. Entonces, es de ahí que empoderes a las niñas, pero no para que los pisoteen, No, para que pero entiendan 2, también su 4, parte, porque ellos 6, también 7. llegan cansados, como padres de familia también tienen sus propios problemas, y eso nadie lo juzga, siempre hablas de lo mucho o lo que sacrifica la mamá, pero ellos también 71, tienen su 9. parte, entonces Ah, no, sí, esa parte 63. también es muy, muy válida. Entonces solo hay que ser más empáticos del cómo vemos esta sociedad tan cambiante y tan voluble hasta cierto punto, porque nosotros lo vivimos en el trabajo, ¿no? Y a veces también es muy cierto que las mismas mujeres somos más crueles que los mismos varones, ¿no? Entonces, también esa parte hay que saberla equilibrar, no es tan fácil. Ellos tienen un mundo ahorita de adolescentes en donde están descubriendo muchas, muchas situaciones, pero nosotros como adultos, como trabajadores, la vemos totalmente diferente, el cristal ya es de otro color. Entonces, sí, esa parte solamente hay que enfocárselas un poco más en su curiosidad, en el reflejo de que obvio lo que nosotros somos como padres, pero de ahí en fuera nada cambia. Así pasan los siglos, los años, hay cosas que definitivamente nunca tienen que cambiar, como los valores que les podemos inculcar. Y eso, el ser libres, se convierte en libertinaje. Y hay una pequeña línea que hace esa diferencia. Y si no se las enseñamos, entonces nuestros hijos nunca lo van a aprender. Nosotras como mujeres no es lo mismo reírte que carcajearte, pero nosotros como adultos sabemos cuál es ese significado. Ellos lo están aprendiendo a su manera. Y lo que no escuchen en casa, obvio lo van a encontrar en la escuela o en la banqueta. Entonces también hay que sentarse y no disfrazarles lo que significa, porque por eso viene la distorsión de información, el estar confundidos, el sentirse fuera de lugar, muchas situaciones que ellos, conforme a su carácter y forma de ser, los va a modificar, o los afecta o los beneficia. Así es, Pati, muchas gracias por tu participación. Sin duda, definitivamente no hay mejor manera de ir llevando y acompañando a nuestras hijas y a nuestros hijos en todo su proceso de crecimiento que no se dé a través de la educación.
a través de compartir justamente este tipo de valores. Y también es muy importante que las personas adultas aprendamos a deconstruir todas esas cosas que hemos aprendido, porque hay cosas que sí nos han inculcado efectivamente, como tú mencionas, ¿no? Esta diferencia de reírte y carcajearte, pero que nos las han inculcado de una manera errónea, porque no tiene nada de malo carcajearte, y el hecho de que seas niña y te carcajees no te va a convertir en una mala persona. Entonces, también como adultos, como personas adultas, es importante pues estar con esta apertura de conocer estas temáticas que, como ya hemos platicado en días anteriores, pues ya tienen muchos años, ¿no? Que vienen tocando la puerta en nuestras vidas, y ya gracias a muchos movimientos se han visto visibles, pero es importante que sigamos con esta apertura de poder estar aprendiendo cosas nuevas para, como tú mencionas, seguir llevando y acompañando a nuestras niñas, niños en su crecimiento personal, en su autoconocimiento, y en el que vayan descubriendo qué es lo que quieren para sus vidas. Voy a continuar con la presentación. Abril tenía una... Abril tenía... ¿Estás por ahí, Abril? Sí, ¿quieres participar, Abril? Solamente en el chat. Dice Abril, eso no debería existir, porque los dos podemos llorar y también jugar como se nos ocurra. No por ser niño no debes llorar, exactamente, y no por ser mujer debemos comportarnos como una niña perfecta. Así es, y justamente ¿me ayudas con tu micro? Y justamente es de lo que hablábamos con la lámina, ¿no? El hecho de estos estereotipos nos van encasillando a justo lo que menciona Abril, aparte de lo que mencionaba Patti, que nos van encasillando en decir, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, ¿no? ¿Por qué? Porque eres niña o porque eres niño. Y es importante hablar de esto. Sin duda, como bien menciona Patti, el empoderamiento desde edades tempranas no tiene nada que ver con que seas niña o con que seas niño. Es muy importante empoderar a la niñez en general, porque de verdad, como yo les decía, hablar con nuestras niñas, con nuestros niños, sean hijos, hijas, sean sobrinos, sean hijos de la compañera de trabajo, es importante escucharles, porque tienen de verdad muchas cosas que aportarnos. Yo de manera personal les puedo compartir que mi hija, que tiene 8 años, ha sido mi gran maestra de vida y me ha dado las mejores lecciones que he podido vivir en estos... Ahí está mi hija, por cierto, ya la vi. Es la primera vez que se conecta a escucharme. Mi amor, te amo. Ella ha sido mi gran maestra de vida. Ella ha sido, de verdad me ha enseñado cosas que yo he querido quizá hablar con otras personas, pero ella me ha dado las mejores lecciones. Entonces, escuchar a la niñez es fundamental, de verdad se los digo. Y a ustedes, niñas, niños, adolescentes, yo les pediría que siempre hablen de sus inquietudes, porque de verdad, a veces les pido también que nos tengan muchísima paciencia, porque a veces como adultos, de verdad somos bien necios y creemos que tenemos la razón en todo, pero creo que en conjunto podemos aprender muchísimo. Entonces me voy a permitir seguir compartiendo para continuar con esta presentación, y está aquí. Listo. Entonces, como decíamos, este tipo de estereotipos que literal nos van poniendo etiquetas encima, pues nos van llevando a ser de cierta manera, ¿no? A que tú como niño quizá pues te trajes tus sentimientos porque no debes de llorar. O tú como niña, si te quieres carcajear, no lo hagas porque pues eres una niña y las niñas no se carcajean, ¿no? Y así como este ejemplo puede haber miles. Y así como hay miles que a lo mejor todas y todos hemos escuchado y vivido, dentro de cada hogar puede haber todavía el doble de estereotipos por la manera en cómo se han pues llevado las familias a lo largo de muchos años. Y entonces resulta que nos dicen que tú no puedes tocar la batería si eres niña, cuando tenemos ejemplos de niñas que tocan batería y otros instrumentos y son también muy exitosas. O niños que hoy conocemos, son grandes chefs que han ganado concursos y que tienen uno de los mejores restaurantes en todo el mundo. Entonces esas etiquetas no tienen por qué definir
lo que hacemos, lo que somos. Creo que lo más importante es, pues como bien mencionaba Patti, ¿no? Poder tener valores, empatía, respeto, que nos lleven a ser buenas personas. Never gonna give you up. Ay, ¿qué fue eso? Bueno, que nos permitan ser buenas personas, ¿no? Independientemente de que nos dediquemos, ahí nada más les pediría que cuidemos, que no abramos nuestros audios para no interrumpir. Ahorita volvemos a abrir audios para poder seguir, pues aquí platicando del tema. Entonces, este tipo de situaciones no tiene por qué llevarnos a decir, ¿sabes qué? Yo quiero a lo mejor ser, se me ocurre ahorita, digo, están muy jóvenes, la verdad, pero no sé si ya han visto la película de Billy Elliot. Es una película que ya tiene muchísimos años que salió. Yo les pediría que la vean, porque justamente habla de cómo estos estereotipos nos van encasillando y no le permiten a un niño ser lo que él quiere. Véanla, porque aparte está basada en una historia real y está, la verdad, muy, muy buena. Yo les pido que la vean este fin de semana, si pueden. ¿Cuál es el nombre de la película? Billy Elliot. Ahorita les busco una imagen y se las ponemos para que la chequen. La pueden ver con sus papás, sin ningún problema, con sus mamás. Es una historia real y habla justamente de estos estereotipos que como sociedad y como familias nos vamos poniendo. Muchas gracias. A ti. Otra de las razones de por qué es importante empoderar a nuestras niñas es justamente porque el empoderamiento y el conocimiento va a prevenir también la violencia y la discriminación, y tiene mucho que ver con lo que mencionaba Abril en su comentario. Mencionaba que todas somos iguales, todas las personas somos iguales, desde que nacemos somos como un librito en blanco, que no tenemos encima ni prejuicios, ni roles, ni estereotipos, y vamos aprendiendo todo esto con el paso de los años. Entonces, decirle a una niña que puede tomar una decisión, decirle a un niño que puede tomar una decisión en ciertos momentos de sus vidas es importante también. El prevenir la violencia va a hacer que pues nuestras niñas entiendan desde muy chiquitas lo que es la violencia contra las mujeres. Y yo tengo aquí en esta parte de atrás un instrumento que ya les había hablado antes de él, que es el famoso violentómetro. Y salió a través del Instituto Politécnico Nacional y salió por el tema de justamente la violencia que las mujeres viven en todo el mundo. Hay un incremento, desgraciadamente, a lo largo de los años y también nos habla mucho de la violencia que puede ser medida dentro de las relaciones que tenemos con las otras personas, incluso con nuestros propios familiares. Aquí nos da una escala como una regla de 30 puntos en donde nos dice qué es violencia. Y son cosas que a lo mejor dentro de una situación, por ejemplo, de noviazgo, podemos considerar que es muy normal que nos llevemos así. Y no es así, y estamos viviendo violencia. Entonces, empoderar a las niñas y decirles que tienen el poder de decisión y de decir, no quiero esto en mi vida, es importante para disminuir la violencia que podemos estar viviendo. Y para disminuir la discriminación, porque eliminar estos estereotipos y estos roles nos va a llevar justamente a quitarnos estos prejuicios de que si vemos a una persona como yo con un tatuaje, pues no la veamos como si fuera un delincuente, ¿no? Que si vemos una persona con un color de piel diferente al nuestro, pues no la veamos como bicho raro, porque estos prejuicios nos llevan a la discriminación. Y desgraciadamente esta discriminación hoy en día causa mucha violencia en todo el mundo. Por eso es importante también empoderar a nuestras niñas para que conozcan todos estos derechos. Importante, las niñas de hoy siempre van a ser las líderes de mañana. Como veíamos en las fotos anteriores, tenemos ahí a un par de chicas que hoy son líderes de opinión en estos temas, ¿no? De educación para las niñas, educación básica para las niñas, cambios climáticos. Tenemos hoy en día mujeres que han llegado a puestos de tomas de decisiones importantes. Sin embargo, se nos olvida que de verdad nuestras niñas pueden llegar a hacer cambios importantes. Y les voy a poner un video. No sé si, Pili, ¿me puedes ayudar por el audio? Claro, dame oportunidad, lo comparto. Es un video
que es una campaña que ha habido en otro lado, que hubo. Sin embargo, considero que el mensaje es muy bueno y quiero que lo vean, porque estamos hablando de líderes, por ejemplo, de las fotos que teníamos anteriormente, de líderes a lo mejor, pues sí, de opinión pública, ¿no? Jefas de gobierno de países, pero podemos ser líderes en lo que hagamos, ¿eh? Podemos ser líderes en nuestro propio trabajo, y entonces es muy importante entender que podemos estar rompiendo esas barreras que se nos impongan. Líderes, eso sois. Sois líderes por naturaleza. Tenéis el carácter y la fuerza necesaria para lo que venga. Estáis más que acostumbradas a superar todas las adversidades. Con decisión. Hoy con todo vuestro corazón. Y luchando para hacer que todo sea más justo. El liderazgo es levantar a los demás cuando sea necesario. Guiarnos hacia algo importante. Eso nos ha llevado hasta aquí. Porque eso sois. Mujeres, líderes, todas. El 8 de marzo, Día de las Mujeres Líderes, tenemos una programación especial. Primer Festival de Humor Feminista. Muchas gracias. Es un video muy, muy cortito en donde dice que pues podemos ser líderes en cualquier aspecto de nuestras vidas. De verdad, el sabernos a nosotras mismas que podemos ejercer un liderazgo es importante. Y yo insisto, siempre hablo y enfocada en de manera particular hacia las mujeres, porque históricamente nos han dicho que no podemos ser líderes. Históricamente nos han dicho que estamos destinadas a estar en nuestro hogar, a ser madres y a criar hijos. No nos dicen que podemos llegar a ser líderes de opinión, que podemos llegar a ser nadadoras profesionales, ganadoras de medallas, futbolistas exitosas, gimnastas, pilotos, como hay muchas mujeres que son pilotos y que pues, son muy buenas ahí al volante de las avionetas, de los aviones, ¿no? Por eso es importante hablar de estos temas. Y el quinto, es importante hablar de y es justamente hablar, pues, de los objetivos que la ONU, de desarrollo sostenible que la ONU, pues, tuvo a bien junto con todos los líderes de los países en desarrollar, y en los cuales se supone que para el 2030 tendríamos que estar en un nivel de vida diferente. El objetivo quinto es justamente la igualdad de género, y nos habla de cómo las mujeres, si se nos da a todas las mujeres este tema de la equidad, por ejemplo, en sueldos, y que nos lleve a una igualdad de género, nos podría llevar a que la economía de los países aumente considerablemente. Hoy les pongo un ejemplo, todos estamos todavía viviendo una época de pandemia. El 80% del personal médico que ha atendido alrededor del mundo a las personas que han enfermado por la COVID-19 han sido mujeres. Las mujeres somos las que hemos estado en la primera línea de cuidados, ya sea en el sector salud o bien en los hogares. Y esto ha llevado a que, pues obviamente, como yo les decía, las horas de trabajo de cuidado se ha incrementado, pero también, desgraciadamente, la violencia que se vive dentro de los hogares contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. El poner a las mujeres en una balanza y en igual de condiciones que todos los hombres nos va a llevar a crecimiento económico. Las personas estudiosas de los temas nos dicen que las mujeres son quienes están más preocupadas hoy en día por el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Nos hablan de que si se igualan sueldos con mujeres, el Producto Interno Bruto, por ejemplo, del país puede aumentar un 2.5, lo cual puede disminuir muchísimo el grado de inflación y, pues, con todos estos temas económicos que vivimos, ¿no? En los países que estamos en una situación complicada de manera económica. Entonces, empoderar a las mujeres nos puede llevar a que las mujeres sean quienes están desarrollando a lo mejor este tipo de estufas solares, ¿no? Para que podamos, pues, tener alimentación sostenible en todos los lugares del mundo. Empoderar a las niñas, sin duda, es
crear el día de mañana mujeres que puedan tener soluciones exitosas a problemáticas en todo el mundo. Por eso es muy importante hablar de eso. ¿Y cómo se da este empoderamiento de las niñas? Y eso se los digo para que todas las personas que estamos aquí lo tomemos en cuenta, porque nosotras como adultas tenemos la obligación de empoderarlas a través de esto, y ustedes a sus edades también tienen la posibilidad de solicitarlo, de exigirlo a nosotros como adultos, ¿no? Obviamente, empoderar a nuestras niñas y nuestros niños es a través de la comunicación, enseñarles lo que es la negociación, y de ahí parte lo que yo les decía, que como adultos tenemos que aprender a ir deconstruyéndonos en dejar de ser a lo mejor impositivos, ¿no? De decir, porque lo digo yo, hay que enseñarle a las infancias a negociar, a que todo tipo de circunstancias puede ser un ganar-ganar para todas las partes. A sociabilizar es muy importante. Obviamente empoderarles también les va a servir para generar en las personas este sentido de supervivencia, el desarrollo de habilidades de liderazgo como muchos de ustedes han tenido, y obviamente empoderarles a través de la igualdad. Enseñarles que todas las personas tenemos los mismos derechos y que podemos llegar hasta donde querramos llegar de acuerdo a lo que nos guste o no nos guste hacer. La educación es básica. Yo sé que a veces como adultos, como papás o como mamás, resultamos ser pues muy regañones, ¿no? Siempre andamos de malas, quizá exigiéndoles, ya hiciste la tarea, o ya perdiste el lápiz, ya perdiste la goma, y siempre estamos sobre ustedes, y el uniforme, y los dientes, y esto, porque nos interesa que asistan a la escuela, porque, como yo le digo a mi hija, tu única obligación es justamente estudiar, y no es pedirles que tengan calificaciones de 10. Si ustedes tienen calificaciones de 10 sin que tengan que sufrir para ello, es una maravilla y les aplaudo. Pero lo importante es educarnos, lo importante es aprender lo más que se pueda, y no nada más aprender a sumar, restar, multiplicar y todas esas operaciones que a veces nos causan mucho dolor de cabeza, sino también educar nuestros sentimientos, educar nuestras emociones. Eso va a ser un engramaje perfecto de todo lo que vamos aprendiendo a través de la niñez. La educación es fundamental. Sé que a veces resulta muy tedioso, sin embargo, yo les puedo decir como persona adulta que hace grandes cambios para el día de mañana, y les puedo asegurar que cuando ustedes estén adultos, y si algún día se llegan a acordar de esta plática, podrán entender el por qué les decimos, las personas que estamos a su alrededor, que estudiar de verdad es la clave para que ustedes puedan todavía conseguir muchísimos más sueños. ¿Dónde comienza el empoderamiento? El empoderamiento de todas y todos ustedes evidentemente empieza en nuestras familias, empieza en las escuelas, en donde podemos brindarles todas esas herramientas que ustedes necesitan, y en la comunidad. Como comunidad tenemos la obligación de brindarle todo eso a nuestras niñas y a nuestros niños para que puedan pues saberse capaces de tomar una decisión en el momento que lo necesiten. Pero lo más importante es que comienza conmigo misma. El empoderamiento empieza conmigo misma, en empezar a creer que yo puedo tener esa capacidad de tomar decisiones y ese autocontrol y ese autoconocimiento que necesito para ir generando lo que yo vaya queriendo a lo largo de mi vida. Y de ahí que les voy a hablar de un tema que la vez pasada también les comenté, que a mí me parece fundamental siempre hablar de este tema, porque si no nos los enseñan, si no lo aprendemos, es muy difícil a veces detectar justamente, por ejemplo, esto, si vivo en una situación de violencia o no, que es el famoso autocuidado del que les hablé la vez pasada. El autocuidado es esta acción de brindarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, estos hábitos que nos van a llevar justamente a conocernos mejor, a protegernos también, porque eso es muy importante, y a cuidarnos, porque si no nos conocemos, yo no voy a saber que algo me cause algún conflicto, y entonces pues no voy a poder incorporar en mi vida ciertas actividades de autocuidado que podamos tener. ¿Por qué es importante el autocuidado? Pues evidentemente el conocerte a ti mismo te va a dar siempre este camino y esta guía para saber qué es bueno y qué es malo para ti, qué te gusta y qué no te gusta. Entonces te va a enseñar a decir no, no quiero eso en mi vida porque a mí no me gusta.
porque a mí no me interesa sentirme de esta manera, no me interesa experimentar eso. Y pues obviamente el aprender a cuidarnos nos va a llevar también a cuidar a otras personas. ¿Qué tipos de autocuidado tenemos? Pues bueno, puede haber muchísimos más, sin embargo, los más importantes que yo he encontrado, evidentemente, son el autocuidado emocional, el aprender a decir esto no, esto sí, el autocuidado físico, ¿no? Ese sentido de supervivencia que de repente, ese sexto sentido, ¿no? Que nos dice, por ahí no te vayas porque puede ser que esté peligroso. El autocuidado intelectual, el espiritual, el social. El social es súper importante porque yo les puedo contar que de repente, no sé, a lo mejor en mi infancia yo me rodeaba, yo fui a una escuela de puras niñas. Entonces de repente había niñas que, híjola, eran como maldosas, ya saben, que eran como de estas niñas que siempre estaban castigadas porque siempre hacían cosas malas y siempre eran groseras, etcétera, etcétera. Pero pues tú con tal de encuadrar y de querer ser parte de ese grupo, pues te juntabas con ellas. Cuando en realidad pues, lo que estaban haciendo era hacerte un daño, porque tú no eras así. Entonces el autocuidado también tiene mucho que ver con saber alejarte de todo este tipo de personas que puede el día de mañana causarte un daño. Y uno de los más importantes que yo les quiero comentar el día de hoy justamente es el autocuidado digital. Sin duda, ya ustedes viven en un avance tecnológico brutal que no me tocó a mí y que estoy a veces incluso aprendiendo, ¿no? A cómo llevar este tema de la tecnología. Pero el autocuidarnos en el tema digital también es fundamental, porque la violencia ya no nada más se vive dentro de los hogares o dentro de las escuelas, ya no nada más es un tipo de bullying de cuando voy a la escuela pero salgo se acaba. Ya hoy en día sabemos que a través de nuestras redes sociales y del internet pueden destrozar a una persona si así lo quiere toda una sociedad, sin conocerla, porque resulta que nos volvemos, sobre todo las personas más adultas, ¿no? Nos volvemos como expertos en todos los temas y si el portero de tal equipo dejó pasar el balón, bueno, ya todos somos árbitros y no los vamos a la yugular, por ejemplo, ¿no? Sin saber el daño que podemos causarles a esas personas. Desgraciadamente, estos temas están llevando a la gente a vivir temas de ansiedad y de depresión por la violencia digital que puedan vivir y grados más extremos. Ahora, ¿por qué es importante el autocuidado? El autocuidado es importante porque de esta manera podemos fortalecer nuestra autoestima al conocer qué nos queda bien, qué nos cae bien, qué no nos gusta y qué no queremos en nuestra vida. Nos da evidentemente capacidad de adaptarnos a situaciones de estrés para poder decir, bueno, si yo me estreso, a lo mejor lo que tengo que hacer es salirme, respirar, contar del 1 al 10 y con eso me calmo y podemos seguir a lo mejor platicando con otra persona, ¿no? El autocuidado y el saberte segura y seguro contigo mismo te va a llevar a tener una actitud pues muchísimo más positiva ante la vida y pues hay estudios donde dicen que si una persona que ya se encuentra trabajando genera estos hábitos de autocuidado, pues podemos llegar a ser más productivos y a rendir muchísimo más en nuestras actividades y evidentemente nos va a dar una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque el autocuidado tiene mucho que ver con hacernos una pregunta importante. ¿Cómo puedo ser buena conmigo misma, conmigo mismo? ¿Qué me hace bien? ¿Qué no me hace bien? Y entonces eso nos va a llevar a sentirnos muchísimo más felices con nosotras mismas. A lo mejor si yo les pregunto a ustedes... Caro, hay una pregunta. Isabel Rojas levantó la mano y Ana Belén puso una pregunta en el chat. Ok, déjenme terminar esta idea y voy con ustedes. Va. A lo mejor para mí el autocuidado es sentarme en la sala sin ruido y leer un libro. Pero a lo mejor Pili, el autocuidado es ir al gimnasio todos los días. A lo mejor para Quique el autocuidado es irse al café y sentarse 1 hora a platicar con sus amigas y con sus amigos. O a lo mejor para ti el autocuidado es ponerte una mascarilla, ¿no? Y hacer un día de spa en tu casa. El autocuidado es muy relativo porque lo que puede ser muy, muy bueno para ti y a ti te sirve a la perfección, a lo mejor a mí no me cae tan bien. Entonces, por eso es importante hacernos esta pregunta. ¿Cómo puedo ser bueno conmigo misma? ¿Cómo puedo darme esos apapachos que necesito para sentirme más pleno? Por eso el autocuidado es un tema, pues, muy relativo,
que depende de las circunstancias personales de cada persona. De ahí es importantísimo, como yo les decía, hacernos esta pregunta, incluso pues, si no sabemos cómo, irlo escribiendo para saber qué nos cae bien y qué no nos cae bien. Voy a cerrar esto para estar con ustedes y leer. A ver, levantó la mano Yesenia. ¿Me ayudas, Yesenia, con tu audio, por favor? Hola, buenas tardes. Bueno, siempre es un gusto escucharla. Bien, tocó varios temas que en la persona se me hacen muy importantes, como el hacernos líderes como mujeres, porque sí es muy complicado y más... muchos aprendemos de diferente forma, ya sea por nuestra familia, por nuestras amigas, etcétera. En mi caso yo aprendí, se podría decir todo lo contrario, tal vez viendo los ejemplos de mi familia, pero en algo negativo. Por ejemplo, ¿para qué estudias la universidad? Si de por sí te vas a embarazar, te vas a casar y vas a estar en tu casa, ¿no? O sea, ¿para qué sigues estudiando? Entonces, antes yo no contestaba, yo era como de, ok, tío, está bien tu opinión. Y no era de las que decía algo. Ahorita me dicen algo y parece que me prenden una mechita y les contesto muchas cosas, porque ya no dejo que hagan ese tipo de comentarios. Al menos ellos saben que dentro de mi círculo, cuando yo estoy ahí, no pueden hacer ningún comentario de ese tipo. Y también supongo que se tiene que ver mucho con mi autocuidado. Al menos cuando yo esté presente, yo no quiero que hablen mal de una mujer. Yo no quiero que hablen mal de mis hermanas o de mis amigos o de mis amigas. También es importante, creo que veo muchas niñas aquí y es importante recalcar que no por el hecho de que ahorita entres a una plática y que te hablen de liderazgo, que te hablen de tantas cosas que vemos aquí que como una mujer puede lograr, quiere decir que alrededor ya cambió todo. No, es una lucha constante y como mujer es todavía más complicado. Y más si te estás creciendo en algo así. Y es bonito que ahorita empieces a abrir los ojos, pero no va a ser fácil. El autocuidado también no quiere decir que todo sea alegría y sea amor y todo eso. También hay días en los que vas a estar llorando y que vas a sentirte mal, pero también es parte de ese proceso. Como mujer considero también que muchas veces decía, ¿por qué no nací niño? Porque sería más fácil expresarme, sería más fácil irme a jugar y revolcarme en la tierra. Mi mamá siempre me crió de una forma muy distinta, me decía, te quieres ir a revolcar en la tierra, ve y hazlo. Pero obviamente mis tías lo veían de otra forma, distinta. Ella me decía, yo le decía, mamá, me tocó la ceremonia y yo no quiero participar porque todos se van a reír de mí. Y ella me dijo, pues todos se van a reír de ti, tal vez algunos porque te ves bonita, otros porque se les hace gracioso, otros porque es interesante lo que estás diciendo. Desde ahí empezó como a fomentarme eso de que tú puedes hacerlo, tú puedes ser una persona extrovertida. Ahorita soy una persona muy extrovertida, pero a lo que quiero llegar es que no siempre te ven bien. Bueno, en estos tiempos, en mis tiempos de pequeña, te veían bien por siendo niña, participar en ese tipo de cosas. Ahorita que yo estoy terminando la universidad, gracias a todo este tipo de marchas, gracias a todo este tipo de empoderamiento femenino, nos damos cuenta que las puertas se están abriendo, pero no del todo. Aún falta mucho por luchar, aún falta mucho por hacer, y pues qué mejor que ahorita que las niñas están despertando ahorita, pues sigan en esta lucha constante. También pueden aportar su granito de arena en pequeñito. Ahorita ya escucharon esta plática, dígaselo a sus compañeritas, tú también puedes, tú también eres. Tal vez no siempre la familia es como la mejor opción, ¿no? No digo que siempre, pero sí, no hay que romantizar tanto este lado. Siempre que tú te sientas bien es donde debes estar. Y ya, creo que sería todo. Muchas gracias, Yesenia. Tú decías cuando yo era en mi niñez así, y lo decías como añorándola, híjola, no te quiero contar qué edad tengo yo, porque entonces ya, yo estoy en el siglo anterior. Pero efectivamente, y aquí quiero tomar el comentario de Yesenia en un momentito más, me voy a ir con la pregunta de Ana Belén, ¿qué pasa si una persona no requiere el autocuidado? Pudiera ser que lleguemos a pensar que no necesitamos el autocuidado, pero ¿saben qué pasa? Que pues nuestras vidas son muy cíclicas. De repente, pues
sabemos perfecto que no estamos al 100% todo el tiempo, ¿no? No todo el tiempo, como decía Yesenia, vamos a estar felices, no todo el tiempo vamos a estar tristes. Y el autocuidado nos va llevando justamente a detectar estos piquitos de alzas y de bajas, justo para saber qué necesitamos, para a lo mejor si hoy estoy muy bajoneada, qué podemos hacer para subir esos estados de ánimo, ¿no? Justamente como mencionaba Yesenia también, hablaba de la familia, ¿no? De que no siempre con la familia estás al 100%, y ese tipo de cosas y focos rojos y banderas rojas, como hoy se les llama, que se nos van presentando y que nosotros vamos teniendo alerta y que tomamos acción ante ello, es autocuidado, aunque no necesariamente sea leer un libro, ponernos una mascarilla, ir al café, platicar. Hay ciertas actitudes y ciertas cosas que hacemos que son autocuidado y que sin duda yo considero que todas las personas necesitamos desde chiquititas desarrollar el autocuidado para que el día de mañana podamos todavía llegar a ser más adultas y obviamente pues muchísimo más vivir más sanas, en saber a qué sí y a qué no. Y ahí es donde voy a retomar el comentario de Yesenia. Justamente, pues bueno, ya, como Yesenia lo expresó, pues es una chica que ha aprendido justamente, y como bien dice, el adentrarte a estas temáticas no es algo tan fácil, no es de me conecto a una plática y ya estoy del otro lado y ya tengo el conocimiento. Seas mujer o seas hombre, de construir estas cosas que nos van enseñando en nuestra casa cuesta mucho trabajo y a veces puede ser muy rudo para todas y todos nosotros, porque es una lucha constante, como bien decía Yesenia, e ir en contra de decirle a mi compañerito, ay, eres una gallina porque no quieres hacer esto. Es ir en contra de estas actitudes que a lo mejor en casa nos van enseñando de, pues sírvele a tu hermano porque ya llegó, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser una de muchas. Es una lucha constante en contra de todos los estereotipos. También, ojo, es muy importante, y yo veo aquí caras y nombres conocidos que ya nos hemos visto más de una vez y que yo sé que están muy interesadas e interesados en estos temas, pero es muy importante también que al volverse esto una lucha constante, aprendamos a que hay peleas que no es necesario que las tengamos nosotros. Si sabemos que vamos a ir, como Yesenia lo mencionaba, a una reunión en donde a lo mejor va a estar la tía o el tío que siempre me va a preguntar si ya me voy a casar, y este desgaste constante de estar contestando y diciéndoles no, y no porque no quiero, o no porque todavía no tengo edad, o no por las circunstancias que yo quiera, el autocuidado es eso, debemos de analizar si vale la pena subirnos a ese ring. Hay rines que no es necesario que los pisemos. Y justamente toda esta temática, pues obviamente se ha visto muchísimo más amplia en nuestro día a día gracias al movimiento feminista, que como decía Yesenia, gracias a estas marchas, gracias a estas pláticas, gracias a hay personas que sí están dispuestas a subirse a un ring como de ir a una marcha, por ejemplo, que sí están dispuestas a hacer pues gritos, movimientos que se van a plantar a mi lado para poder hacer incidencia y lograr algún objetivo en particular, como lo es, por ejemplo, la poblana Olimpia Coral Melo. Gracias a una situación de violencia que vivió, ella tuvo esa valentía, tuvo ese coraje, y hoy en día todos conocemos que existe la ley Olimpia en todo nuestro país. Pero no todas las personas tenemos la capacidad de hacer lo que ella hizo. Hay peleas a las cuales yo les pediría incluso que no se subieran, porque de verdad necesitamos estar muy, muy convencidas y convencidos de estos temas para poder subirnos. Y cada quien puede hacer y poner su granito de arena desde donde nos encontremos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y justamente lo que ella decía, de que hay aquí muchísimas niñas y que es importante decirles todos estos temas, es el comentario que voy a tomar para continuar justo con esta presentación, porque aquí es donde yo entro también para contarles acerca del por qué es importante que justamente mujeres como Yesenia pues puedan compartir sus experiencias. Porque aquí les voy a hablar un poco acerca de una temática que es muy importante para mí siempre mencionarles, y que esto sí está muy enfocado a que las mujeres lo vivamos y a que los hombres lo conozcan
lo traten de entender y lo respeten, que es la sororidad. Yo les decía en la plática anterior que como mexicanas y mexicanos hemos vivido circunstancias a lo largo de los años que nos han llevado a lo mejor a tragedias muy grandes como los sismos del 2017, del 85, para quienes conocen qué fue lo que sucedió, en donde todas y todos los mexicanos nos volcamos a recolectar víveres para las personas que perdieron sus hogares. Incluso aquí en nuestra ciudad, aquí en Puebla, tuvimos el año pasado, sí fue el año pasado, ¿no? De la explosión. La explosión en San Pablo, Xochimehuacán. Sí, fue el 1 de noviembre, creo. Exacto, donde incluso hoy le llaman la zona cero, que es una zona muy grande en donde de verdad tiraron todas las calles por este tema de, bueno, ya la temática, ¿no? Por la cual se dio la explosión. Entonces nos volcamos a juntar víveres para poderles dar, y entonces vivimos una solidaridad como mexicanos impresionante. Gracias a esta solidaridad, hoy en día existe el grupo de los topos, que son estas personas especialistas en búsqueda de rescate de personas que se quedan atrapadas tras un sismo y que han ido a N cantidad de países para ayudar y hacerlo así de manera desinteresada. Pero ¿qué pasa cuando hablamos del tema de las mujeres? La historia de la sororidad es muy grande y no se las voy a decir ahorita, pero se creó esta palabra que se llama sororidad. La Real Academia de la Lengua Española la define como esta agrupación que se forma por la amistad y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo. Viene del francés sororité, del italiano sororità y sisterhood en inglés. Aquí en nuestro país, Marcela Lagarde, que es una antropóloga mexicana, decía que la sororidad es esta forma cómplice de actuar entre mujeres. Aquí no habla de amistad, para que nos aliemos, trabajemos juntas, empujemos agenda y los movimientos, que es justo de lo que hablaba Yesenia hace un ratito. La Real Academia de la Lengua habla de que se da a través de la amistad. Y este tema de la sororidad es justamente cuidarnos entre nosotras para poder pues vivir tranquilas en primer lugar, para poder apoyarnos entre todas nosotras, y ya de ahí viene toda la incidencia que se va haciendo. Y aquí Marcela Lagarde no habla de que se dé una amistad. Yo puedo ser sorora con otra mujer sin necesidad de conocerla. Incluso yo creo que todas nosotras, no importa la edad que tengas, hemos vivido una situación de sororidad que a lo mejor otra mujer nos ha brindado algún tipo de apoyo, algún tipo de consejo, algún tipo de enseñanza, y que es parte de esta temática de la sororidad. Y pues bueno, esto es muy importante, ¿por qué? Porque justamente se trata de cuidarnos entre nosotras mismas, seamos amigas o no seamos amigas. ¿Y cómo puedo empezar a desarrollar esto? Pues bueno, yo encontré miles y miles de tips, quise poner en esta presentación como los más importantes que yo considero, y uno de los más importantes es justamente dejar de juzgarnos entre nosotras. Porque te conozca o no, yo no tengo ningún derecho a hablar sobre tu cuerpo. Yo no tengo ningún derecho a hablar sobre tu vestimenta. No tengo ningún derecho de hablar sobre tu manera de reírte, sobre tu manera de hablar. Pues dejemos de juzgar la apariencia de las otras mujeres con las que convivimos o nos topamos durante todo el día. Tengamos siempre presente que las decisiones sobre nuestros cuerpos son realmente nuestras. Dejemos de decirle a una persona que conozcamos de cuándo va a tener hijos, por ejemplo, ¿no? O cuándo va a tener novia o novio, pues es decisión de cada quien. Pregunta. ¿Sí? ¿No? Ok. Respetemos la forma en que las demás mujeres eligen vivir sus elecciones, su sexualidad. Nunca justifiquemos la violencia que viven otras mujeres en nuestro entorno, ni dudemos de su testimonio. Siempre hay que creerle a estas personas, a estas mujeres, a estas niñas que nos dicen, me pasó esto. Dejemos de justificar que es culpa de nosotras vivir violencia, por ejemplo. Dejemos de reproducir ideas y juicios sobre nosotras
incluso en internet, en Facebook y todo esto, o sea, hay muchos chistes, ¿no? De qué tan tóxica eres, por ejemplo, ¿no? Y dicen, no, pues es que a mí mi novio me tiene que mandar su ubicación real para saber dónde está y que no me está mintiendo, por ejemplo, ¿no? Dejemos nosotras mismas de llamarnos tóxicas, de llamarnos locas y de llamarnos como otros adjetivos, pues todavía muchísimo más fuertes que nos decimos entre nosotras mismas. Dejemos de llamarnos así. Cada una de nosotras, en la etapa en la que estemos, vivimos nuestras propias circunstancias. Entonces, dejemos de seguir reproduciendo estas ideas. Seamos amables y generosas con otras mujeres. No quiere decir que todas tengamos que ser nuestras amigas, ¿no? El hecho de ser sorora no significa que yo permita que otra mujer me haga daño, porque efectivamente, como bien mencionaban, hay mujeres que vivimos situaciones muy difíciles con otras mujeres y a veces sí somos muchísimo más crueles en la manera de actuar, decir y pensar hacia otras mujeres, ¿no? Si estamos, como bien decía Yesenia, creo que te agradezco muchísimo, Yesenia, tu intervención, porque fue el ejemplo perfecto para todo esto, ¿no? A ti no te gusta que hablen mal de tus hermanas, ¿no? A lo mejor en una reunión familiar, y justamente es esto, ¿no? El ser sorora con tus hermanas. Cuando una mujer quiere hablar mal de otra, pues expliquémosles que no está bien, porque tú no sabes si el día de mañana vas a ir a hablar mal de ti o de otra persona más cercana a ti. Entonces, tratemos de eliminar eso. Incluyamos estos temas de autocuidado, porque a veces nos hacen creer que no lo necesitamos, sin embargo, el autocuidado es fundamental para nuestro propio desarrollo. Entonces, siempre tratemos de inculcarles autocuidado primero a nosotras. Acuérdense que todo parte de nosotras y ya de ahí a nuestros entornos. Generemos una red de seguridad con nuestras amistades, nuestras amigas, donde pueda haber muchísima comunicación. Yo les pediría que en sus grupos de escuela traten de ser esa red de seguridad que si una de sus compañeras le está pasando mal, se sienta segura con ustedes dentro del salón de clases y no que le dé pavor entrar porque ustedes se le van a ir a la yugular, ¿no? Y pues en estas temáticas, ya una vez que estamos inmersas, como por ejemplo Yesenia, pues tratar de sumar a más amigas. Aquí sí, hablar a nuestras amigas de estos temas es importante. Hablar con una prima, con una amiga, con una compañera, e ir sumando poco a poquito a que todas las mujeres en nuestro entorno estemos inmersas en estos temas de cuidado. Eso es fundamental. Y pues bueno, evidentemente para los hombres el conocer estas temáticas implica también el respeto y la empatía con las mujeres que tienes a tu lado. Nosotros aquí sacamos el 8 de marzo un video que a ver si ahorita se los puedo poner, a ver si Pili me ayuda a buscarlo, porfa. En donde hablaba de qué era lo que queríamos este 8 de marzo, ¿no? Porque pues no falta que te dicen el 8 de marzo, y creo que lo han leído, no se felicita, se conmemora. Y más allá de prohibir la felicitación y exigir una conmemoración, es más bien hablar de lo que nosotras como mujeres buscamos y queremos para que justamente estos temas sean visibles en todos lados y que en un futuro nos lleven a generar una igualdad de oportunidades para todas y para todos, para que todas las personas puedan llegar al puesto que quieran, a desempeñarse en lo que más les plazca sin que seamos juzgadas o juzgados, a que podamos vestirnos como querramos, a que podamos amar a quien querramos, sin que nos señale la sociedad, sin que nos digan que estamos mal o que sin que nos digan que por llorar somos niñas. Ser niña no tiene nada de malo. La vez pasada me preguntaban qué han hecho las mujeres por nosotros y mi respuesta fue algo muy simple, ¿no? Por ejemplo, yo les decía a quienes estaban conectados ese día a través de Wi-Fi. El Wi-Fi lo inventó una mujer. Y obviamente en meternos en decir qué han hecho las mujeres por la humanidad, creo que pues a toda la humanidad las mujeres la han parido, ¿no? Entonces de ahí es importante que si somos más de la mitad de la población, pues consideremos que los derechos deben de ser equiparados a ese porcentaje también. Las mujeres y los hombres podemos llegar en conjunto a hacer grandes cosas en nuestro entorno, pero si se nos da todavía muchísimo más poderío y se nos deja de ver como un grupo vulnerable, creo que podemos todavía lograr muchísimo más por la parte económica, política, social, ambiental de nuestros países, no nada más de nuestra ciudad, de nuestros países enteros. ¿Y cuál es el gran objetivo de hablar de todos estos temas? El gran objetivo es que podamos
desarrollar este empoderamiento y autonomía femenina, tanto de manera individual como colectiva. Que a través de este colectivo que se pueda ir formando y que puedan ir haciendo más actividad en conjunto, pues se puedan ir reivindicando todavía más los derechos de las mujeres y de las niñas, y que en conjunto, como les mencionaba, por ejemplo, la Ley Olimpia, ¿no? Podamos mover la agenda y tener incidencia pública que beneficie a todas las mujeres. De esta manera se nos puede dejar de ver como un grupo vulnerable y se nos puede ir mencionando, porque desgraciadamente hoy en día las cosas están cambiando, todavía hay mucho trabajo que hacer, pero pues como yo les decía, como las mujeres solamente teníamos este poderío en nuestras casas y en lo público solamente era lo masculino, pues todo estaba escrito de manera masculina, ¿no? Los hombres, los trabajadores. El general incidencia pública es que se nos mencione, que a las niñas les den, obviamente, el pleno ejercicio de sus derechos también, y como adultas, pues todavía más. De ahí es importante hablar que como niñas, como adolescentes, como mujeres, podemos ser poderosas, no nada más dentro de un hogar, porque a veces puede ser que muchas de ustedes el día de mañana decidan no formar un hogar o no ser madres, sino en donde estemos plantadas, que podemos ser poderosas y que podemos ser muy, muy valientes para poder decir un no, para poder decir yo puedo, yo quiero y yo lo necesito. Y aquí me voy a permitir, antes de ver si podemos ver el video, aquí me voy a... Perdón. ¿Lo tienes? Tengo listo ya el video. Perfecto, ahorita lo vamos a ver para que vean lo que sacamos aquí del día del 8 de marzo. Yo aquí me voy a poder compartirles una anécdota que a mí me llevó a todavía estar muchísimo más metida en estos temas. Ya no veo por aquí que esté conectada mi hija, pero pues me voy a atrever a platicar un poquito de ella. Hace tiempo yo llegué del trabajo y ya saben, ¿no? Esta temática de que tenemos tantas cosas que hacer que yo llegué ofuscada por todo lo que tenía que llegar a hacer al hogar, porque tenía que todavía hacer tarea, bañar, dar de cenar, etcétera, etcétera. Total, que estábamos enfrascadas, mi hija y yo, en una discusión, que porque si ya me quería dormir, no me quería dormir, lo que ustedes quieran. Y fue tanta mi frustración, porque eso fue lo que fue mi frustración, que yo me volteo y le digo a mi hija, ya cállate. Le estoy hablando que mi hija hoy en día tiene 8 años, habrá tenido... Chile, ya me aburrí, adiós. Adiós. Mi hija tenía 6 años y me grita, nunca me voy a callar. Y yo me quedé así y dije, madre de Dios, creo que lo que te estoy enseñando, una plática como esta con ella, valió la pena. Porque efectivamente yo no tenía ningún derecho de desquitarme con ella por mi frustración del día. Y ahí es donde entra la parte de autocuidado. Entonces ella me enseñó, que fue muy valiente para contestarme, porque al final de cuentas no dejo de ser su mamá y no dejo de decirle, a mí me respetas, ¿no? Entonces mi hija me dijo, no me voy a callar. Y yo me quedé pasmada y me hizo entender que eso es lo que yo quiero para mi niña. Que sea valiente de respetar sus derechos. Que no porque yo sea su madre me diga todo sí. Yo no tenía ningún derecho de faltarle al respeto en ese momento. Y ella me dijo no. Le puso un alto a lo que estaba pasando en ese momento. Y eso es con lo que yo quiero que ustedes se queden. Que tengas la edad que tengas, todas tenemos ese poderío de decir no. Y tú como hombre, de la edad que seas, tienes también ese poderío de aprender cosas diferentes de las que te han enseñado al día de hoy. Y que generar empatía y respeto entre todas y todos nos va a llevar a entender que somos iguales y tenemos los mismos derechos. Y de esta manera, en conjunto, poder hacer una sociedad muchísimo más sana para todas y todos. Le voy a pedir a Pili que nos ponga el video y yo con este video me despido. Me quedo aquí para cualquier duda o comentario que quieran hacer, ¿va?
No me felicites, no quiero escuchar que soy el ser más hermoso del universo. Las mujeres no celebramos, las mujeres conmemoramos. Cientos de años exigir que se nos trate con igualdad. El Día Internacional de la Mujer es un día para reflexionar, para evaluar los logros que las mujeres hemos obtenido en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos. Es un día para reafirmar el compromiso de avanzar, para mejorar las condiciones de vida de todos. Por eso, este 8 de marzo, por favor, no me felicites. Mejor súmate a nuestra causa y acompaña a las mujeres de tu vida en la lucha por sus derechos. Respétame, respétame, respétame. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes se quedaron hasta el final de esta plática. Si alguien tuviera algún comentario, se los agradecería muchísimo que pudieran abrir sus audios. Bueno, nada más felicitar, me gusta mucho porque es como el abarcamiento de muchos temas importantes en tan poco tiempo y pues la verdad a mí me sirven demasiado porque con tanta explicación yo me voy dando cuenta cómo es nuestra sociedad y cómo yo quiero llegar a cambiar esta sociedad y cambiar primero en yo misma, en empoderarme para poder luego empoderar y acompañar a mis compañeras, a mis primas, a mis familiares, niñas y mujeres, incluso también a los hombres, empoderarlos y decirles que existe esta igualdad o que debe de llegar a existir más igualdad de la que ya tenemos ahorita. Y pues la verdad es que muchas felicidades, Caro, por esta presentación. Me gusta mucho escucharte y seguir pues aquí en contacto con todas y todos y claro, escuchar las opiniones de mis otros compañeros. Como siempre, muchísimas gracias, Karen. Tú eres una gran carta para todas nosotras. Jesús, otra vez verte es muy, muy placentero. Mil gracias. Adelante. Muchísimas gracias. En primer punto es importante felicitarla por pues brindarnos estos temas y estas pues como que aspectos importantes en la evolución de la inclusión, de la igualdad en nuestra sociedad. Es muy importante saber que es lucha de todos, es colaboración de todas y todos el que nos empoderemos, que haya más empoderamiento tanto para mujeres como para hombres. Es muy importante que las niñas, las adolescentes, las mujeres son muy importantes en nuestro país, en nuestro mundo, en todos los lugares. Verdaderamente no debemos de faltarles como que incluso respeto, no, debemos de sumarnos a la causa, debemos de no se oye bien, que avance aún más en este tema de la igualdad, que se avance en el tema de la inclusión de género y de igual manera fortalecer todos los aspectos que incluyen a las niñas, los niños, adolescentes. Entonces, igual es importante agradecer ahora sí que a nuestras organizaciones que nos invitaron y felicitar nuevamente por esta enorme ponencia, esta bella ponencia que pues en tan poco tiempo nos deja grandes enseñanzas, nos deja a grandes rasgos la importancia de la colaboración, de la identidad colectiva y principalmente el respeto entre todas y todos, sin importar género, sin importar absolutamente nada. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, por tomarnos en cuenta a todas y todos y de igual manera felicitar a todos por participar en estas reuniones que fortalecen conocimientos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Sí es importante hablar de igualdad, porque aunque hablemos mucho del tema de mujeres, el estar empujando este tipo de agendas no nada más nos beneficia a nosotras. El hablar de igualdad y generarla entre todas y todos va a llevarnos a mejorar la economía de todo un país, nos va a llevar a que tengamos todas y todos mejores igualdades salariales, y eso implica que, por ejemplo, en una familia en donde hay papá y mamá, si los dos ganan bien, pues obviamente la economía se va a mejorar, ¿no? Entonces beneficia muchísimo a todas. Yesenia.
Bueno, nuevamente agradecer esta bonita plática. Desde la primera vez de la anterior conferencia, yo quedé más que satisfecha por todo lo que dice, por toda también su lucha. Estoy muy feliz también de estar aquí otra vez escuchándola. Y pues simplemente agradecer este espacio, y es bonito ver cómo más personas se están interesando por estos temas, niños, niñas, hombres. Creo que al menos tal vez los chicos piensan, pues yo qué hago aquí, o esto solo están hablando de mujeres, ¿no? O sea, al menos te queda una cosquillita, una semillita de todo lo que se ha logrado, de nuestras peleas, de nuestras luchas, y al menos te hace reflexionar un poquito, ¿no? Y tal vez ayudarnos. Por ejemplo, ahorita mi novio está escuchando toda la plática, ¿no? Está aquí, digo, de chismosa, ¿no? Pero no, él también, gracias a esto, también está interesado en la anterior marcha. También me decía, pues, yo también quiero ir, tal vez no voy a ir con ustedes porque es su lucha, pero al menos de lejitos ahí las estoy viendo, estoy cuidando, quiero repartir agua, quiero hacer algo. O sea, sin pedírselo, ya tiene como quiero ayudarlo, quiero ayudar en este movimiento. Entonces, es como que ir, ¿cómo decirlo? Esparciendo esto, ¿no? Entonces, yo creo que es lo bonito también, las niñas, si empiezan a comentar esto de feminismo, de toda la lucha, también sus amigos los van a apoyar. O sea, no todos vamos a también aclarar esa parte, el que el feminismo no es la contraparte del hombre, no somos enemigos, no es de tú, hombre, bye, no. Es tú, hombre, sé mi amigo, ayúdame, también te necesito, también te necesitamos. Y es bonito que ahorita nos entendamos tantos temas, que incluso yo le decía a mis papás antes de tener novio, yo sí tengo un novio, yo no quiero que me esté restringiendo, yo quiero que estemos bien, que seamos amigos, que en su libertad de ambos estemos bien. Y ellos me dijeron, pues nunca vas a encontrar algo así. Y yo dije, bueno, pues entonces siempre voy a estar soltera. Y es bonito cuando lo encuentras, cuando encuentras un compañero bueno. Y no quiero idealizarlo tampoco, ni quiero romantizar esta idea. Y yo creo que es lo que todas deberíamos pedir. No quiero tampoco decir, es el mejor. No, es algo que todas deberíamos pedir. Entonces, pues simplemente agradecer este espacio, agradecer esta bonita convivencia, agradecer a estas niñas que están aquí, muy chiquitas, van a empezar su lucha, y eso es muy bonito. Sigan en esto, y no va a ser fácil, niñas, no va a ser fácil, pero es bonito que ya desde ahorita estén muy entradas en estos temas. Les quiero, bye. Mil gracias, Yesenia, muy bien que estemos también acompañadas con las personas que deseamos tener a nuestro lado. Muchísimas gracias. José Luis. Hola, es que estoy desde otro dispositivo. No te apures. Me llamo Brenda. Adelante, Brenda. Bueno, a nosotros nos llegó la información por parte de nuestro municipio, y los del estado se portaron muy, muy bien al brindarnos de qué se iba a tratar la plática, quién la iba a impartir, y bueno, esa información la pasamos, la hicimos llegar a las escuelas que están aquí, y estamos muy agradecidos con ustedes por hacer este tipo de pláticas gratuitas, porque en ese aspecto ustedes están haciendo su trabajo, y bueno, nuestro trabajo como ciudadanos también es aprovechar estas herramientas que nos dan de forma gratuita, y estoy muy, muy contenta de ver las opiniones, por ejemplo, de Jesús, lo vio muy joven, de Karen de Aquino, y ojalá pues se hagan cosas de este tipo un poquito más, y que haya un poco más de difusión ahorita después de la veda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brenda. Emiliano. Hola, muchas gracias por invitarnos. Las pláticas que nos da el poder y lo que nos hacen favorecer esto, nos dan una idea o un concepto de lo que queremos hacer de grandes, o una idea de lo que tenemos que hacer o alcanzar para que tengamos una meta. Así es, esa es la finalidad de este tipo de pláticas, de justamente, pues nada más, como bien decían, inyectarles una cosquillita de los temas que son importantes, que aparte de todo lo que estudian en la escuela, conozcan, y que puedan también preocuparse por estas temáticas, investigar y seguir cada quien en su lucha desde donde puedan, como puedan,
para ir apoyando y abonando todas y todos en conjunto. Muchísimas gracias, Emiliano. Dentro de los comentarios, pues obviamente dan las gracias. Dice, soy hombre y sí me hizo reflexionar, es maravilloso. La verdad es que la desigualdad de género nos afecta, como les decía, a todas y a todos. Todos llegamos a sufrir ese tema y todos tenemos la posibilidad de ir cambiando lo que vamos viviendo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Son temas que a mí me apasionan y me encanta darles. Entiendo también que muchas de ustedes puedan decir que les aburren, ¿no? Esto también es un tema de que a cada quien nos llega cuando nos debe de llegar. Algunos nos llega muy temprano, algunos nos llega muy tarde, pero sin duda a todos en algún momento nos llega. Entonces, no pasa nada, de eso se trata, de ir aquí intercambiando opiniones, ¿no? De ir intercambiando. Yo agradezco a todas y a todos los que han escuchado. Margarita. Adelante, Margarita. Buenas tardes a todos. Yo la primera vez que oigo, me meto a esta plática, y la verdad es muy, muy interesante. Ojalá podamos hacer más por por este país, ¿no? Que es para todos, la desigualdad que hay entre mujeres y hombres, y desgraciadamente pues nos toca, o sea, ahorita es una pelea porque sigue adelante, que ha costado muchas muertes de varias mujeres, que es el feminicidio, ha costado mucho, y pues ojalá podamos seguir más adelante. Yo soy mamá, soy madre soltera, tengo 2 hijas, y pues nunca había yo estado en esta plática, pero sí, es muy interesante, y ojalá haya más pláticas para que pueda yo estar acá presente. Bueno, no presente, pero sí escuchando, que la verdad es muy interesante. Eso es todo, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Pues sí, afortunadamente la tecnología nos permite estar conectadas independientemente de dónde estemos, y eso es muy, muy maravilloso. Y efectivamente vamos a tener todavía muchísimo más pláticas de muchos temas diferentes que a todas y a todos nos pueden interesar. Y pues bueno, en tu caso, al ser mamá soltera, creo que tienes un gran trabajo que realizar para ti y para tus hijas o tus hijos. Entonces, bienvenida a estos temas, nosotras encantadas. José Teutle. Buenas tardes. Muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Ya van 2 veces que la escucho, muy interesante. Gracias, se los agradezco por invitarme. Muchísimas gracias a ustedes por regalarnos este tiempo. Isabel. Igual, maestra, estuvo muy buena la plática y estuvo muy interesante, maestra. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Isabel. Katia y Patricia. Muchas gracias. Katia, adelante. Muy buena tarde. Muchas gracias a todos y muchas gracias por dejar que nosotros como adultos también podamos estar en el mundo, que de repente nos conectamos de los jóvenes, porque el trabajo diario y bueno, el estar cotidiano en otras actividades, de repente se nos olvida que esas pequeñas cositas que están en casa también están floreciendo junto con nosotros. Muy buena tarde a todos. Gracias, Pati. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Katia, adelante. Muchas gracias por su plática. Muchas gracias a ti por conectarte. Pues creo que ya tuvimos a todas las personas que deseaban intervenir. Pili, el voluntariado del Poder Judicial, muchísimas gracias por la invitación. Quique, muchísimas gracias al Sistema Estatal DIF por considerarnos para estar compartiendo estas temáticas. Pues agradecerles a todos los jóvenes que se conectaron,
Y recuerden que esto se hace a través del programa Casa Jóvenes y en conjunto con secretarías, dependencias, que son aliados y amigos de nosotros. Muchas gracias a todos los jóvenes que se conectaron, a las casas jóvenes de Zacatlán, de San Andrés, de Amozoc, de Vicente de Guerrero, de Tlatlauqui, al municipio de San Pedro Cholula y a la Junta Auxiliar de Rafael Ávila Camacho en Manantiales. Muchas gracias por todo su apoyo, a todos los jóvenes, niñas, niños, adolescentes que estuvieron aquí con nosotros. Y pues no dejar de lado, agradecerle mucho al voluntariado, a la vocal titular, Mónica Silva, muchas gracias. Caro, muchas gracias por todo. Pili, muchas gracias. Y nos estamos viendo pronto, niños, jóvenes, en otra plática. Tenemos muchas en estos meses. Se viene algo muy padre por lo del Día del Niño. Entonces, muchos jóvenes que están aquí tal vez dirán, ya no soy niño, pero créanme, esperan cosas bien padres y en futuras pláticas vamos a tener también algunas sorpresas para todos ustedes. Pues muchas gracias, bonita tarde y cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias.